Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ya sé que no subo muchos videos, pero bueno, espero que este video les pueda ayudar mucho en todas las dudas que ustedes tienen acerca del examen. Yo sé que este examen no es sencillo, que para muchos de ustedes les está poniendo los nervios de las puntas, pero no se preocupen que para eso estoy aquí para ayudarles, que si tienen más dudas saben que me las pueden dejar en los comentarios y yo con mucho gusto las voy a responder. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, primero, ¿por qué estoy haciendo este video? Porque cuando yo quería venirme a Alemania, este era el certificado que a mí me pedían para poder sacar la visa. No es la única opción, también puedes hacer una entrevista en la embajada. Tengo una amiga que de hecho la hizo y le fue no muy bien en el primer momento, pero después la pasó sin ningún problema. Pero yo la verdad es que yo quería hacer este certificado porque sabía que para bien o para mal de pronto me iba a servir para algo aquí en Alemania, entonces yo decidí hacer este certificado. Ojo que yo no tomé clases en el Goethe para este certificado, ya que para hacer este certificado mucha gente hace un curso que creo que dura casi un año y después hacen el examen. Yo no lo hice, yo tomé clases aparte de A1.1 en una escuela en mi ciudad, pero bueno, de ahí en más nada, literalmente nada. Yo no hice clases de A1.2 para hacer este examen, cosa que lo recomiendo si quieres tener muy buenas calificaciones, pero si tú sientes que ya estás preparado desde la A1.1 y la necesitas rápido, pues te puedes arriesgar como yo lo hice, pero bueno, eso ya le queda a cada quien pues en su caso, ¿no? Bueno, para ponerlos un poquito en contexto, yo hice este examen ya hace 2 años, así que obviamente las cosas ya cambiaron un poco. Ahorita que yo me metí a investigar un poco acerca de cómo es hacer el examen ahorita, me di cuenta de que la gran mayoría de las cosas siguen igual. Una que otra cosa cambió en el examen, no más difícil, pero sí diferente a lo que yo hice, pero de todas maneras yo les voy a contar un poco de eso, ¿no? En mi experiencia, bueno, yo hice, como les digo, nada más el A1.1 y me arriesgué a hacer el examen así. Yo, aparte de las clases que tuve de la 1.1, también estudié un poco en internet, en la página de la Deutsche Welle, que abajo les dejo el link, porque creo que es una página en donde hay bastantes cursos, donde hay bastante información y está muy adaptada para la gente que quiere venir a Alemania. Entonces, bueno, yo estudiaba también ahí, hay un curso que va desde la 1 hasta el B1. La verdad es que a mí al principio se me hacía un poco difícil, pero aún así pues yo le eché muchas ganas y seguí haciendo ese curso, no hasta el final, o sea, yo creo que hice hasta el A2 por mucho y pues ahí en las clases que tuve y después hice el examen. Yo para ese examen no estudié mucho, estudié menos de una semana, pero porque yo ya tenía unas bases, ¿no? O sea, yo la verdad es que yo sí me esforzaba en mis clases y yo tenía muchas ganas de venir a Alemania, así que yo les recomiendo eso, uno, o sea, que practiquen y que pues se preparen, o sea, no lo dejen como yo una semana antes. Cuando uno llega al lugar, yo no lo hice en un instituto Goethe, yo lo hice en un instituto en San Luis Potosí, que es un instituto donde dan clases de alemán y están conectados con el Goethe, entonces ellos también hacen los exámenes oficiales. Yo cuando llegué ahí me di cuenta de que había mucha gente que venía pues del Goethe, o sea, de hacer el curso total y pues querían presentar el examen ya después. Obviamente ellos ya venían mucho más seguros y pues habían estudiado mucho más que yo. Pero bueno, el caso es que yo sí me puse muy nerviosa y es el consejo número uno que yo les doy, no se pongan nerviosos, pero sé que lo van a hacer de todas maneras, pero intenten calmar esos nervios porque los nervios de verdad que te pueden arruinar un poco el examen. Entonces, el examen en sí, el A1, es bastante básico. La idea es que tú demuestres que te puedes comunicar, que entiendes las cosas básicas, que si te vienes aquí a Alemania mañana, sepas, no sé, pedir ayuda, sepas los números, sepas presentarte, sepas también, por ejemplo, sepas, por ejemplo, pedir comida, sepas ir a un hotel, que si te pierdes sepas cómo pedir las direcciones o cuando estás en el tren, qué tren tomar, a qué hora, porque aquí en Alemania pues la mayoría de cosas no vienen en inglés, sino que casi todo está en alemán. Esa es la idea del examen. Entonces, el examen se divide en 4 partes. Y otra cosa que quiero aclarar así en paréntesis es que este examen, la estructura del examen
viene siendo igual a todos los demás exámenes que tiene el GET, o sea, la 2, el B1, el B2, el C1, el C2, es lo mismo, o sea, siempre son 4 partes, que es el Hören, el Lesen, el Schreiben y el Sprechen. Son 4 partes, les digo, o sea, en todos los demás exámenes va a ser igual, solamente pues aumenta obviamente la dificultad. Bueno, y para explicarles esto, entonces les voy a poner aquí la pantallita de lo que yo estoy viendo y cómo está en la página del Goethe, porque ahí ustedes pueden encontrar obviamente los materiales de ayuda. Entonces yo les voy a ir explicando conforme la pantallita. Bueno, lo primero es que nos vamos a ir a la página del Goethe, pues me imagino que ustedes ya la conocen, ya tuvieron que haber investigado, y nos va a aparecer esta pantallita, o sea, el inicio. Nos vamos a ir a donde dice Deutsche Sprache, o si ustedes lo tienen, pues debe aparecer algo así como de idioma alemán o cursos o exámenes. Entonces ustedes tienen que buscar donde dice pues exámenes, se van a ir ahí y después van a irse a donde dice nuestros exámenes, luego el certificado 1 para adultos y luego le van a poner donde dice materiales de práctica o Übungsmaterialien y les va a aparecer esto. Luego le van a poner aquí donde dice como la barra libre de ejercicios o así en alemán y entran ahí, dan clic y luego les va a aparecer esto. Entonces empezamos, ¿no? Así como les dije, vienen cuatro partes: el Hören, el Lesen, el Schreiben y el Sprechen. En el Hören también está dividido en 3 partes. Este examen de Hören dura aproximadamente 20 minutos y tiene, bueno, las 3 partes. En la primera parte les van a poner un audio más o menos así. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Y bueno, así van a ser los audios. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 audios más o menos. Son muy cortos, no más de, no sé, 3 minutos yo creo, o 2 minutos, son muy cortos. Y lo que les quiero decir es que estos ejemplos son muy importantes porque así como viene aquí es como te van a poner el examen literal. Entonces te van a poner, no sé, a mí me pusieron una grabadora, el muchacho le ponía play y tú escuchabas. Y así literal, o sea, aquí por ejemplo te dicen el primero, te da unos numeritos, te da Zimmersby y luego, bueno, estos tienes que escoger el que es. En el examen te van a poner otro audio, pero también sobre salones. Entonces también te van a preguntar sobre salones. Obviamente va a ser otro audio y otro número de salón. Pero lo que me refiero es que va a venir un ejercicio de un salón. ¿Sí me entienden? O por ejemplo aquí sigue de ropa. Entonces también va a venir de ropa con diferentes precios y otros audios. Y luego de las horas. Entonces si tú ya sabes que aquí en los ejemplos te están poniendo horas, entonces pues aprende de eso, o sea, aprende cómo se dicen las horas en alemán, cómo la gente las está diciendo, escucha audio sobre eso. Después, por ejemplo, aquí también tenemos la comida, entonces pues tienes que saber más o menos pues los platos que hay, o sea, cómo se dice pescado, cómo se dice papas. Ese tipo de cosas es lo que tú tienes que saber para poder hacer este tipo de ejercicios. Bueno, así con los demás igual, son cosas muy básicas, son cosas que pues seguramente ya estás aprendiendo o ya aprendiste, pero pues que vienen acá y, o sea, no te van a poner lo más difícil del mundo, no te van a poner a decir una frase que en todos los tiempos que nada que ver. Después de eso viene la segunda parte, que es de poner verdadero o falso. También te van a poner audios como el que yo puse antes y te van a hacer una pregunta y tienes que poner verdadero o falso. O sea, en eso no hay mayor ciencia, mejor dicho. Luego en la parte 3 viene, pues sí, son preguntas como muy, o sea, generales del audio, ¿no? O sea, se supone que, por ejemplo, pongamos este de acá para que ustedes vean. Mensch, Jan, du Penner, hier noch. Ich bin jetzt am Bahnhof. Und du? Wo bist du denn? Ich warte schon über 20 Minuten auf dich. Also 10 Minuten Zeit hast du noch.
Bis 2. Dann nehme ich ein Taxi. Por ejemplo, en este audio, o sea, son cosas típicas de las que necesitas saber porque ellos piensan, o realmente pues es lo que es, o sea, es lo que tú vas a vivir aquí en Alemania. Entonces ahí, por ejemplo, le está diciendo eso de que dónde está, que cuánto más tiene que esperar, cuánto más se puede tardar. Entonces ahí tú tienes que saber pues cuánto, ¿no? Y responder, o sea, bueno, ahí sí que creo que no hay pierde. Y bueno, eso es con el Huren. Yo les recomiendo pues que hagan estos ejercicios de aquí de la página, que los hagan con tiempo, que no, si les dice que lo escuchen una vez, pues lo escuchen solamente una vez, no se pongan a escucharlo más, porque pues en el examen no les va a dar tiempo de escucharlo 3 veces, no se los van a poner 3 veces, se los van a poner 1 o 2 veces, dependiendo del ejercicio. Y ustedes tienen que estar muy atentos y escuchar. Y si no escuchaste, no te preocupes, haz la siguiente porque pues no puedes perder el tiempo. El tiempo de verdad es oro en este examen. Si no escuchas algo es normal, es otro idioma, entonces sigue con el siguiente y trata de tener los otros bien y de pronto dejar uno mal. No pasa nada. Después nos vamos a ir con el lesson. Con el lesson también son 3 partes, son 25 minutos aproximadamente. Creo que esta es una de las partes más fáciles a mi parecer, ya que lo haces con más calma, no tienes la presión. Siempre obviamente hay una presión de tiempo, pero es más baja que por ejemplo en el Huren o en el Sprechen. En el lesson normalmente te ponen a leer, bueno, en la primera parte te ponen a leer un correo o una carta y tú tienes que pues que poner si es verdadero o falso. Y bueno, de eso sí, pues es dependiendo de la carta que te pongan, siempre te van a poner así literal como aquí en los ejemplos, un correo y va a ser más o menos acerca de que alguien va a ir a visitarte o de que están haciendo esto y tú tienes que entender qué es lo que está pasando y contestar. Luego en la parte 2, que es, de hecho a mí en todos los exámenes del GT me ha parecido un poco difícil, que es de los avisos, pero bueno, estos son un poco básicos, son un poco fáciles y pues yo sí te recomiendo que te tomes un poco más de tiempo en este ejercicio, más que por ejemplo en el primero, pero no mucho, o sea que midas el tiempo, que cuando estés estudiando pues organices tu tiempo, que para este, si tengo 25 minutos, en este me va a tomar 5, en este 10 y en el otro 10, ¿no? En el otro que también puede ser difícil. Pero mide tu tiempo dependiendo de tus dificultades, o sea, a ti qué se te hace más difícil. Y el último ejercicio del lesson también es así de avisos para poner pues richtig o falsch. Entonces pues eso también es un poco sencillo. Entonces yo por eso te recomendaría que de pronto tomes un poquito más de tiempo en la segunda parte. Luego viene el Schreiben. En el Schreiben tienes que llenar un formulario. Yo eso no lo hice en mi examen, pero ahorita ya cambió. Tienes que llenar un formulario. A mí me parece que esto es demasiado bueno porque es un poco sencillo. Simplemente pues tienes que mirar pues el nombre y leer bien, mejor dicho leer bien para poder llenar bien el formulario. Esto es algo que se necesita mucho aquí en Alemania, o sea, si van a venir a Alemania esto les sirve demasiado porque aquí para todo hay papeleo, entonces para todo tienen que llenar 1000 formularios y pues si no sabes cómo hacerlo, pues aquí aprendes y es mucho más fácil cuando vienes a Alemania, ya sabes cómo hacerlo. Entonces hazlo por el examen y también para tu futuro. En la segunda parte tienen que, bueno, normalmente es escribir una carta o escribirle a un amigo, pero aquí en el ejemplo dice que le van a escribir a la información turística. Entonces yo no sé, de pronto ya ahorita las cosas cambiaron. Bueno, si las cosas cambiaron, aquí les piden que escriban a la información turística, que les digan por qué están escribiendo, les pregunten acerca de películas, de la información cultural en general y la dirección del hotel. Entonces yo les recomendaría, por si sí o por si no, que practiquen cómo escribir una carta, preguntándole a un amigo cómo está o qué está haciendo, que cuándo lo va a visitar y les cuente y que ustedes le cuenten cómo les está yendo a ustedes de alemán o que están aprendiendo alemán. Y aparte de eso, pues también así como escribirle a la información turística o a una empresa o sea, no a una empresa, sino por ejemplo al cine o algún lugar o no sé, o sea, no se me ocurre, la verdad es que no se me ocurre nada.
Soy muy, muy poco creativa, pero bueno, ustedes sabrán más o menos a lo que me refiero. Y eso, bueno, eso es del Schreiben. Y ahora venimos a lo que a mí me parece que es de lo más complicado del mundo, que es el Sprechen. Bueno, no me parece ahora, pero me parecía en ese momento, y a lo que yo sé que ustedes se pueden poner demasiado nerviosos y que por favor no lo hagan, porque ese fue el error número 1 que yo cometí. Entonces, bueno, nos vamos al Sprechen. El Sprechen dura 15 minutos y también tiene 3 partes. Yo, en mi caso, me acuerdo que nos pusieron una mesita redonda y éramos como no más de 5, por ahí unos 4 o 5. Y entonces, bueno, empezabas con lo primero. Entonces empezaban con la primera persona, hay alguien que te pregunta pues tu nombre, tu edad, de dónde vienes, tu ciudad, cuántos idiomas hablas, qué haces, cuál es tu hobby. Esas cosas yo te recomiendo mucho que las practiques enfrente de un espejo, que te preguntes a ti misma o que le pongas a alguien a preguntarte así no sepan alemán. Pero pues que te pregunten esas preguntas que están ahí, porque sí o sí 100% te las van a preguntar. Tú tienes que contestar pues cómo es, o sea, la respuesta que es, cómo te llames. Pero tienes que hacerlo con un poco de fluidez, porque es que ellos están calificando todo. Entonces, ponte en un espejo o grábate a ti mismo. Eso fue lo que yo hice. Yo me grabé en el celular diciendo las preguntas y dejando un tiempito y después respondiéndome a mí misma. Y también lo grababa y comparaba, o sea, bueno, no comparaba, sino como que veía cómo les estaba diciendo, si me trababa mucho o si los estaba diciendo con fluidez. Y eso me ayuda mucho a mí a practicar. Y bueno, en la segunda parte vienen estos cuadritos. Yo me acuerdo que en el examen mío estos cuadritos ellos los tenían en tarjeticas y nos daban al azar, o sea, las revolvían y tú tenías que agarrar una o dos o tres, no sé, no sé si me acuerdo si era una o tres. El punto es que tú las tenías que, la agarrabas y tenías que preguntarle, o sea, según lo que te tocara, le tenías que preguntar al de al lado algo. Entonces, por ejemplo, aquí beer, le tenías que preguntar al otro si él quería ir a tomarse una cerveza contigo, y el otro te tenía que responder. Y esa era la calificación. A ti, la persona de al lado también te iba a preguntar algo y tú tenías que responder. Ellos te van a calificar cómo tú le respondes a la persona y cómo preguntas. Entonces, ¿qué tienes que aprender aquí? Tú tienes que aprender a preguntar y a responder. Obviamente siempre va a variar porque las preguntas son diferentes, las respuestas siempre pues vienen de ti. Entonces yo recomendaría aquí que aprendes obviamente las preguntas básicas, o sea, qué, cómo, cuándo, o quieres, o te gustaría, porque pues le vas a preguntar a alguien, entonces le vas a preguntar, ¿te gustaría ir a desayunar conmigo? O el sábado quieres ir a el parque. Entonces aprende, o sea, apréndete unas 5 o 6 diferentes preguntas. Con eso ahí nada más cambias pues el objeto. Y para responder pues lo mismo, o sea, sabes que te van a preguntar algo así, entonces aprende cómo responder a este tipo de preguntas, o apréndete una respuesta en la que sepas que te va a ayudar independientemente de la pregunta. O si te preguntan ¿quieres ir al parque? Pues tienes que decir sí, me gustaría eso, o no tienes que decir algo tan complejo así como de ay sí, vamos mañana, no, tienes que responder así como de sí, me encantaría, ¿a qué hora nos vemos? O sea, que ya tengas tú como una lista de respuestas que puedes usar y que te las puedas aprender y simplemente igual cambies el objeto. Y luego viene la parte 3, que ahora es con dibujitos, también son cuadritos, también en mi examen me la dieron con tarjetitas y ahí creo que tienes que hacer hablar sobre eso, o sea, decir una oración o ellos te van a preguntar algo sobre eso, o tienes que comentarle a tu compañero algo sobre eso, sobre lo que viene ahí, en mi caso creo que fue hacerle también una pregunta al de al lado sobre lo que yo veía ahí. Entonces, por ejemplo, en la manzana le tenía que preguntar al de al lado que si quería una manzana, que si le podía regalar una manzana o así. Entonces, eso es lo que tienes que hacer, tienes que estar consciente de que pues vas a hablar con gente, que tienes que responder y que tienes que preguntar. Pero una vez más, el consejo más grande que les voy a dar es no se pongan nerviosos, porque yo al ponerme nerviosa me acuerdo que
ay, no sé, dije hasta mal mi nombre porque no entendí, me confundí y luego me puse muy nerviosa y tenía mucho miedo del tiempo y había mucha gente ahí y después me di cuenta de que no tenía que ponerme nerviosa porque era muy sencillo y pude haberlo hecho mejor. Por eso practiquen ustedes frente a una cámara, frente al espejo o con su mamá, sus hermanos, sus amigos, su novio, etcétera, pero practíquenlo. Y bueno, esas son las 4 partes. Más o menos intenté explicarlas así rápidamente. Les di mis tips que, bueno, que no sé si les sirvan, espero que les sirvan mucho y que ustedes pasen ese examen porque pues les abre muchas puertas. Y bueno, mucho ánimo, espero que todo salga bien. Y bueno, si tienen dudas, déjenme en los comentarios, yo responderé todo. Y bueno, yo sé que sí van a pasar este examen y seguramente voy a hacer otro video del B1 y del B2 porque esos son los otros exámenes que yo hice. Van a ser más cortos porque la información es muy parecida a esta, solamente cambia pues la dificultad del examen. Pero mucho ánimo, les deseo la suerte del mundo, que yo sé que lo van a pasar, que no es tan difícil y que vale mucho la pena. Gracias a eso aquí estoy yo en Alemania, así que pues mucho ánimo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Chao.